Oye, güey, con el pinche aguacero de anoche, ¿ya No vieron? mames, güey, pero Oye, estuvo cabrón, cabrón. como que aquí se va a caer el pinche techo, güey. El techo Cabrón, blanco, ¿el güey. techo blanco? El techo blanco, güey. El techo. No, ¿Y güey, si no. es blanco? Sí, Sí Sí es blanco, güey. pero no voltees tan arriba. El de acá, güey. Ah, tú te refieres a este. Fíjate que Los techos mentales, güey. es bueno el tema de los techos mentales, cabrón. Ahorita que estás hablando de eso, en días pasados iba en el camión, se me descompuso el carro. Lo llevé al taller y me subí al camión, tenía rato que no. No mames, güey, de veras, que como ese tema del techo mental nos está pegando. Hay mucha gente que realmente su limitante lo tiene aquí. Y de aquí no pasa, cabrón. No, pues no mucha, güey. Todos tenemos algún techo mental, cabrón. Y viniendo en el camión, recordé que siempre mis papás te decían una serie de creencias que a ellos les infundaron desde niños, en donde que para tener cosas hay que trabajar arduamente, de sol a sol, que sin trabajo no tienes nada, que tienes que estudiar una buena carrera, un buen trabajo y bla. Mis jefes nunca hablaron de emprendedores, nunca hablaron de finanzas, nunca hablaron de algo que yo ahora estoy rompiendo muchos techos mentales de un año para acá, de la ley de la atracción. ¿Sí? Hay muchas creencias y el tema de espiritualidad que ahorita está muy de moda. Y hay muchas creencias que cuando empiezas a hablar de esas cosas, güey, se ríen de ti y te ven así como pinche bicho raro, cabrón, ¿no? Oye, güey. Cada vez se escucha más. Pero. Cada vez se escucha más, pero no hace uno pues no tiene tanto conocimiento, ¿no? Exactamente. Viene Entonces, mucho, perdóname, viene mucho del background que traes, pero tú eres muy escéptico, ¿no? Para eso, ¿o no? pues sí, sin embargo, fíjate que a ver, me subí al camión, empecé a hacer una retrospectiva muy cabrona para mí y me acordé, cabrón, de que la ley de la atracción, en mi caso, sí existe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando estaba en la prepa, yo siempre decía que yo iba a estudiar en el ITESO. El ITESO en aquel, como ahora, es de las universidades menos baratas. Todos mis amigos se rieron, todos, mis primos, hasta mi papá dijo, ¿dónde, cabrón? ¿Y qué crees, que estoy zurrando dinero o qué? Así, son los dichos de mis abuelos y de mis papás. El dinero no se hace en árboles. Bueno, por X, Y y Z, pum, cabrón, ahí va el niño a estudiar al ITESO, con mucho esfuerzo y sacrificio. Estando ahí, tenía un maestro que traía un Eurosport de agencia, güey. Rugía el pinche carro. El Cutlass. El Cutlass Eurosport. Famoso Cutlass. Para los chavorrucos, un carrazo. Carrazo. Cuando llegaba, ahí viene el maestro. Lo veía desde la ventana y decía, mi primer carro va a ser un Cutlass. Ser un Cutlass. ¿O va a ser el carro del maestro? No, un Cutlass. Ah. Un Cutlass. Los azares del destino me llevaron y el primer carro que me ofrecieron fue un Cutlass Eurosport, seminuevo, chingón, güey, porque era estándar, todos eran automáticos y los estándar eran edición limitada. ¿Color? Blanco, 4 puertas, que a mí me gustaban los 4 ¿Y el puertas. techo también era blanco? También era blanco. Todo el carro era blanco, no era bicolor, cabrón, entonces sí. Ok. Techo blanco. Y ahí está, ¿no? Oye, güey, pero a ver. ¿Fue coincidencia? ¿O fue suerte? ¿O qué onda? O sea. Fíjate que eso en su momento no lo pensé, güey. Empecé a analizar muchas cosas de mi vida a partir de mi salida del trabajo, o del último trabajo formal. Empecé a reflexionar, güey, y te da ese ámbito. Otra, güey, yo no me voy a casar hasta que no tenga casa, güey. Tómala, cabrón. Se hizo. O sea, tú estabas proyectando. Sí. Entonces, ¿qué viene? ¿Coincidencia? A lo mejor en aquellos años te puedo decir sí. Hoy, que estoy más enfocado y estoy rompiendo los techos mentales, puedo decir no, cabrón, sí lo mandé llamar. Y como mandas llamar lo malo,
también Lo mandas bueno. llamar lo bueno, güey. El clásico, es que pinche mala suerte. Tómale, güey. Ey, Ahí le vas, ándale. güey. No, Ahí le va les otro voy a más. aparentar un caso que me duele en la profundidad. Bruno tuvo un accidente muy cabrón. Se voló de una planta alta. ¿Cómo? Sí. Tuvo, del lado izquierdo trae una fractura de cráneo y del lado derecho le salió el hematoma. ¿Hace cuánto tiempo? Tenía 2 años, ahorita tiene 14. Ah, cabrón. Y en esas épocas yo estaba renegando mucho de él. Yo me preguntaba, ¿para qué me lo enviaste? Y yo creo que eso llegó. Me escuchó. Ah, ¿no lo quieres, mi cabrón? Te lo quito. Y bien, cabrón, güey. Estuvo hospitalizado una semana. Afortunadamente, la fractura fue, hágase cuenta que rebanas la mantequilla y queda así. Ajá. Los médicos decían que el problema era si hubiera quedado la fractura así. Sí, pues ya Sí. tienes ahí algún... Entonces aquí había que operar. Hubo un concepto en ese entonces que el médico manejó y decía, clínicamente el niño está bien. No se convulsionó, no se desmayó, nunca perdió el conocimiento. Y ahí, en ese viaje en el camión, la retrospectiva dice, cabrón, para bien o para mal, ¿no lo quieres? ¿Te estás arrepintiendo de habértelo enviado? Te lo quito, cabrón, no tengo pedos. ¿Sí? Entonces, como dicen en la ley de la atracción, alguien escucha. Aguas con lo que pides. Entonces, amigo, hoy sí crees en la ley de la Hoy atracción. sí. Hoy sí creo y de hecho los invito a que hagan el experimento. Oye, amigo. No pierden nada. Y esa, digo, ahorita me choqueaste, cabrón, porque eso nunca lo habías ¿No? compartido, güey. Te lo quiero agradecer porque en algún momento, Ahí le va, ingeniero. Gracias. tú nos dijiste que, pues, que tú no querías compartir tu vida, güey, que no te querías abrir, güey, y que eso era tuyo, pero no sé qué te inspiró a hacerlo ahorita, amigo. Pues yo, de mi parte te lo agradezco, güey, porque eso me deja ver un lado de ti que no había visto, güey. Y mi pregunta va en ese momento que la vida te dio esa lección, digo, sé que eres una persona espiritual y que crees en Dios, pero ¿qué lección te dejó, güey? O sea, el ver como esa situación familiar tan fuerte, ¿a ti qué te dejó? Obviamente con esto de que estamos hablando de techos mentales, pero sobre todo con tu relación con Dios, güey. ¿Qué pasó ahí? Fíjate que sí me acerqué, tengo un par de amigos sacerdotes y me acerqué y le reclamé. Yo sí reclamé. Ya sabes cómo soy. Y fui con el sacerdote, uno de ellos, y le dije, oye, pasó esto y esto, y ando encabronado. ¿Por qué? Dije, espérate, güey, no te preguntes por qué. Pregúntate, ¿Para qué? Al hacer esa reflexión, créanme que yo con Bruno cambié un chingo, güey. No le tenía paciencia, me desesperaba muy pronto, de bebé. Y a raíz de eso, güey. ¿Cuántos años chingue. tenías, amigo? ¿Yo? ¿O él? ¿Cuándo pasó eso? Como 40, güey. Ok. Entonces, cuando me hice el para qué, güey, dije, puta madre. Claro. Tenerle paciencia, ser más tranquilo con él. Y sí lo entendí, me cambió la vida con él. Ahora cuento hasta 1000, cabrón, no cuento hasta 10. Oye, pero, ¿y eso te ha llevado no solo a romper ese techo mental, sino muchos otros, ¿no? Porque, ¿cómo estará ese tema de que yo lo he experimentado, Uh-huh. pero también lo he visto, ¿no? Cuando eres consciente, como tú lo fuiste en ese momento y que todavía te apoyaste de algún ministro que te apoyó y que te hizo reflexionar y te dijo, no preguntes el por qué, es para qué. Pues definitivamente solamente basta que tengas esa primera experiencia para reflexionar y decir, pues ahora tengo que cambiar, tengo que pensar de una manera distinta, ¿no? Sí, claro. O sea, el que te toquen a tus hijos, güey, o que los veas, yo creo, tú tienes 3, tú tienes 2, tengo 2.
que los veas enfermos, güey, te duele. Regañarlos, vas y lloras solo, cabrón. Te duele. Pero que haya volado. Sí, Y sí, sí me dijo el sí, no. sacerdote, güey, agarra tú 3 metros, estámpate en la pared a ver qué pasa, güey. Y que le haya pasado eso. Sí, el ángel de la guarda se apendejó, pero reaccionó. Y ahí está el hecho, cabrón. Pues qué va. Algo muy Pues, duro a y ver. difícil. El Pues- golpe que necesita, esa sacudida que necesitabas para... ¿Me la dieron? Pues Fíjate amigo, que- creo que ahí te va para este lado. No, güey. Porque es si que- así vamos, Es que tú estamos hablando sigues. de ahorita, güey. Eso está bien poderoso, güey. ¿Para qué? Yo les voy a platicar, güey. El año pasado yo decidí celebrar mi cumpleaños de una manera diferente. Con un viaje, ¿no? A Miami. Y íbamos a ir originalmente un amigo y yo. Después se sumaron mi suegro y mi concuño. Y yo les dije, va a ser un viaje de doble propósito, güey. O sea, vamos a festejar mi cumpleaños y vamos a romper techos mentales porque vamos a vivir experiencias nuevas y experiencias que, pues que no es fácil, de repente no es tan sencillo para cualquier persona vivir, pero que una vez que tu mente las experimenta, dice, ok, ya lo viví, vi que es posible y quiero más. Y pues total que nos fuimos a Miami, porque pues allá tengo familia, allá está mi hermana y mis sobrinos, y pues fuimos a Orlando, ¿no? Al Four Seasons, a conocer un hotel de lujo y experiencias chingonas, ¿no? Y estando allá fuimos al Hollywood Studios, que es un parque de Disney, y pues para todos era nuestra primera vez en Disney, güey. O sea, dices, no mames. Yo iba a cumplir 41 años y dije, mi primera vez en Disney, para mi suegro, también 60 y tantos años, su primera vez en Disney, para todos, cabrón. Y estábamos pasándonos la increíble, cabrón, ¿no? O sea, es otro mundo, güey. La neta, los gringos se pintan solos para esas experiencias inmersivas. Estábamos en un ride de Star Wars y de repente, ay, cabrón, 4 llamadas perdidas, qué pedo, güey, ¿no? Ahí Iván, mi ahijado, le devuelvo la llamada y, ¿qué onda, chino? ¿Qué pasó? No, pues fíjate que mi papá está muy grave, está en terapia intensiva y quiero saber si sabes qué medicamentos tomaba. Y puta, cabrón, pues no estoy ahorita ya, pero pues ahorita te investigo, güey. ¿No? Le hablo a un primo que se encargaba de todo ese tema, porque es médico. Y pues le dije a mi suegro, güey, oye, porque el papá de este ahijado, pues era hermano de mi suegro, Jorge, mi compadre. Y le digo, oye, pues que mi compa está en terapia intensiva. ¿Cómo? Pues sí, digo, no sé mucho, pero eso me acaba de decir el chino, mi ahijado. ¿No? Órale, cabrón, chinga su madre. Pues bueno, a los 15 minutos, güey, me vuelve a hablar Iván. Chino, me lo mataron, cabrón. Ah, cabrón. Y no sé, güey, lo primero que se me vino a la mente, porque conozco a mi ahijado como es de impulsivo, güey. Le dije, chino, ahorita más que nunca necesitas cabeza fría, güey. No sabemos qué sucedió. No vayas a hacer una pendejada, le dije. Va, así quedó. Y puta, cabrón, volteo y veo a mi suegro. Y tener que darle la noticia de que su hermano falleció, güey. Estando en un momento en el que estábamos pasándonos de pelos, cabrón, chingoncísimo. Hijo de su puta Oye, madre. amigo, ¿y qué pasó por tu cabeza en ese momento? O sea, porque en ese momento de la noticia y que ves que todos están disfrutando y que pues atañe y ataca justamente a alguien que está ahí contigo, o sea, te puedes quebrar, pero ¿qué Pues, pasó por tu cabeza en ese fíjate momento? que fue algo cabrón, güey, porque no te voy a mentir, güey. Hubo un pensamiento en mi cabeza de egoísta, ¿no? De puta madre, ya valió madre el viaje, güey. Ya valió madre mi cumpleaños, todo lo que gasté, güey. Ya, chingó a su madre. Pero después me puse a pensar, dije, no, pues cabrón, esto no se trata de mí, güey, ¿no? Y voy con mi suegro, lo tomo de los hombros, lo recargo en un poste y le dije, le tengo que dar una noticia difícil. Le dije, Jorge ya no está con nosotros. Y puta, cabrón. Pues ahí el shock fue cabrón. Y yo tuve que contener la situación, la emoción, todo el rollo. Y me dice, no, pues nos regresamos.
Le dije, pues es que hay que ver, que es domingo, hay huracán, vamos a ver si hay disponibilidad de vuelos y pues a ver qué se puede hacer, ¿no? Y nos movimos ahí para ver qué había. Nada, cabrón, no, pues no había ningún pinche vuelo disponible. Me dice, no, pues aunque sea me regreso yo. Le dije, pues es que para usted va a ser muy difícil, es su primera vez en Estados Unidos, no habla inglés, viajar solo está cabrón. Le dije, y finalmente, pues, para que ni alcance a llegar al sepelio ni al funeral, le dije, mire, le dije, yo creo que si usted está aquí en este viaje conmigo, Dios quiso que fuera así por una razón. ¿Por qué? No sé, pero está aquí por una razón. No sabemos cómo hubiera reaccionado, no sabemos qué hubiera sucedido. Y dije, pero finalmente, para pedir por él, para orar por él, lo podemos hacer desde cualquier persona, desde cualquier lado, ¿no? Y dije, y creo que lo que nos toca es orar por él y honrarlo con nuestras acciones. Y me dice mi suegro, pero pues es que ya no nos la vamos a poder pasar bien. Le digo, no, yo sé que va a ser muy difícil, pero en honor a él vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, porque creo que eso es lo que él hubiera querido. Entonces, pasa un momento, mi suegro habla con mi suegra, y mi suegra pues, le dice lo mismo, ¿no? O sea, si no te puedes venir, o sea, por algo es, ¿no? También tienen mucha fe y todo el rollo, y creen mucho en Dios y eso, y pues nos fuimos ahí a un barecito de ahí del lugar, pedimos unas cervezas y le dije, pues vamos a brindar por él, vamos a recordar momentos bellos que hayamos pasado con él y vamos como a bajar las emociones, a recordarlo con mucho cariño y vamos a brindar por él. Así lo hicimos, bajamos emociones y pues vamos a continuar con nuestro viaje. Y sí estuvo bien cabrón porque pues ya no puedes, ya no, o sea, ya no puedes vivir las cosas de la misma manera. Porque para mí, yo nunca me esperé, güey, que dije, yo iba a romper techos mentales financieros y de todo, y al último fueron también personales y de liderazgo, que dije yo, cabrón. Pero yo me sentí muy orgulloso de cómo manejé la situación, porque dije, pues esto es una prueba para mí, ¿no? O sea, de madurez y todo, y me sentí muy tranquilo en cómo lo manejé, porque pues son situaciones muy difíciles pues que no cualquier persona de repente sabe cómo reaccionar. Yo tengo Oye, una pregunta, perdón. Yo tengo mi respuesta, ¿Ok? pero te la quiero preguntar. ¿Tú crees que para romper un techo mental, una situación como la que pasaste, te impulsa a hacerlo? ¿O realmente romper el techo mental está dentro de tu voluntad y lo puedes hacer en cualquier momento? Fíjate que yo creo que esas situaciones, o esos techos mentales los vas a ir rompiendo conforme tú estés listo, güey. Para mí, en mi caso, fue en esa situación, pero yo creo que porque estaba listo para hacerlo, güey, ¿no? O sea, fue una prueba que no es como de qué se trata el final, sino el objetivo, sino el viaje, güey. O sea, el camino. Para otras personas, hay personas que con ver la experiencia en otra gente, o sea, que aprenden en cabeza ajena y que eso les puede ayudar. Pero para mí, en mi caso, fue vivir la situación y saber responder. Porque en ese aspecto yo siempre digo que no eres lo que te pasa, güey, sino cómo reaccionas a lo que te sucede, güey. Y Yo, ahí eso a mí me puso a prueba en ese viaje, güey. yo voy a diferir un poco contigo, ¿Ok? fíjate, porque tú dices que estás preparado para eso. Y yo creo que más bien y te lo voy a convertir en una pregunta. ¿Ok? En este caso, ¿tú crees que para romper un techo mental necesitas pasar por golpes tan duros y madrazos tan duros como este? Para mí, en lo personal, a como yo lo he vivido, sí. Porque es que hay distintos techos mentales, güey, ¿no? O sea, hay
En este caso, para mí fueron varios. No nada más fue la cuestión financiera. Fue la cuestión también, por decir, de liderazgo y de cómo contener una situación familiar tan difícil en la que puedes lograr darle calma y contener a una persona, güey, porque pues, era su hermano el que había fallecido, ¿no? Pero ahí combinaste un techo mental con una habilidad que pudiste desarrollar en ese proceso, ¿no? Porque no te esperabas un golpe tan fuerte, pues. Yo pienso que esa prueba me llegó en el momento justo, porque si hubiese sido antes, quizás no hubiera tenido la habilidad para manejarlo. Entonces, por eso te hablo yo de que ese techo mental para mí se presentó en el momento en el que yo estaba listo para romperlo. ¿Y cuál era tu techo mental? ¿Mandé? ¿Cuál era tu techo mental? Al principio, te digo que yo pensaba que era nada más esta cuestión de la cuestión financiera, ¿no? O sea, decir, güey, porque si tú le enseñas a tu cerebro que hay situaciones que puedes vivir, que para ti decía, no, antes era imposible, ahora lo puedo vivir, entonces tu cerebro dice, ok, ya lo viví, ahora quiero más, quiero volver a hacer esto. Okay. Yo voy a tratar de resignificar algo de acuerdo a la pregunta que te acabo de hacer. Ok. Porque justamente yo te voy a dar un ejemplo de un techo mental que se rompió con un golpe también un madrazo muy fuerte. Madrazo, golpe, pero este golpe pues nos pegó a toda la humanidad, ¿no? Pero fíjate, yo antes de la pandemia, voy a tocar el punto de la pandemia, porque si algo sucedió en la pandemia, para mí fue que se rompieron muchos techos mentales. Okay. ¿Sí? Entonces, yo voy a hablar desde la experiencia que a mí me pasó, pero yo antes de la pandemia, pues siempre he hablado y he tratado de ayudar a las personas a que voltearan a ver la venta en línea, porque pues, era no solamente era el futuro, sino que ya era el presente de la comercialización o las ventas. Pero me topaba con que yo les decía es que entren al tema de vender en línea y que era con lo que te topabas, pues las palabras parecía que rebotaban, ¿no? Rebotaban en las paredes. Entonces yo entendía que la gente pues decía, y era algo muy normal porque decía, no, es que eso no es para mí. Yo soy más del medio tradicional, de la venta tradicional, pues no es algo que a mí ahorita en este momento me interese. Lo entiendo también porque a lo mejor la gente decía, pues es que esto es para compañías grandes o para empresas que deban de tener a lo mejor un equipo de trabajadores frente a una computadora. O sabes que simplemente no es el momento porque Amazon es para gringos o para gente que nada más habla inglés. Entonces me topaba con muchas situaciones que eran justamente esos techos mentales. Oye, amigo, entonces, con esta gente con la que tú querías promover, interactuar para que lo hicieran, ¿cuáles eran como esas creencias limitantes más comunes, ¿no? O sea, y no solo eso, digo, porque ahorita ya está empezando a hablar de esos techos, pero si es que tú pudiste ayudarlos a que la rompieran. Es que justamente esos eran los techos mentales que yo percibía, ¿no? Y entonces lo dejaban para más adelante. Decían, pues, ¿sabes qué? Y algo que yo, la gente que me conoce, se los he platicado. No es que yo sea vidente, ni mucho menos, pero justamente para efectos de poder romper ese techo mental con esas personas y poderles decir, oye, rompe esta creencia limitante y créeme que te puedo ayudar. Yo les decía, imagínate, o sea, tienes que pensar, para vender en línea, tienes que pensar como si algo sucediera en el mundo, en donde imagínate que tuvieras que cerrar tus cortinas y todo, te tuvieras que ir a tu casa y de repente pues no puedes ni salir a comprar, ni puedes vender, ni puedes nada, ¿no? Entonces me decía, no, güey, eso nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Y le decía, no, realmente yo nunca esperaba que pasara. Pero es justamente lo que pasó en la pandemia. Y cuando sucede eso en la pandemia es justamente también el éxito que tuvo la venta en línea en la pandemia. Porque cuando llega ese momento, pues cuando tuvimos que cerrar cortinas, donde tuvimos que dejar de vender, donde tuvimos que recluirnos en nuestras casas, pues la humanidad seguía su curso, teníamos Oye, amigo, pero necesidades. Fíjate, es bien interesante eso que dices, güey. Porque tú estás hablando, o sea,
tú en tu cabeza ya como lo veías venir, vamos a decir, o decías que era algo necesario. Pero fíjate cómo esta situación nos orilló a todos a irnos a muchas cuestiones online. Pero también fíjate, y si hacemos como esa reflexión, cómo los que ya estaban preparados o los que ya tenían ese conocimiento y esa expertise fueron a los que mejor les fue. Claro. Otros tuvieron que meterse sí o sí, porque pues o te adaptas o mueres, ¿no? Pero los que ya se venían preparando o ya tenían esa mentalidad les fue mejor. Es que justamente los que ya venían pensando en eso y que de alguna manera tenían una estructura, como lo fue mi caso, pues a lo mejor no nos tomó tan desprevenidos en esa situación, ¿no? O sea, y ya realmente que era lo que nos preocupábamos por el tema de la salud. Pero justamente esos techos mentales de mucha gente, pues los orilló a que cuando esa necesidad, cuando la pandemia se vuelve en una realidad, pues entonces me empezaron a buscar y decían, oye, ayúdame. Y sí, pudimos ayudar, la verdad, a muchas personas. Recuerdo el ejemplo ahí de Laura, de una amiga que ella hacía cosas de manualidades, pero no tenía ninguna idea. Dice, yo no sé moverle a la computadora, no sé cómo venderlo, pero pues necesito salir adelante, sacar adelante a mi familia. Y ahí fue donde empezamos a trabajar con ella. Y luego lo que no termina el comentario, bueno, sigue mi pregunta. Terminamos con ella y ella como a la semana me habla muy contenta, o sea, y me dice, oye Ernesto, acabo de tener mi primer venta, estoy muy contenta. Le dije, pues sí, ahora vamos a hacer que se venda más. Dice, yo no sé qué tenga que hacer, pero ya vendí. Okay. Ahí fue cuando me di cuenta que ella cambió totalmente y rompió su techo mental, porque no tenía, cuando ella tiene el resultado por ella misma de algo que no creía ni siquiera en que pudiera aprender una computadora, esa situación de alegría, y volvemos al tema de la ley de la atracción, pues le empezó a generar un negocio muy exitoso que tiene ahora, pero justamente arrancó ahí en ese proceso. Ese momento fue realmente donde tú dijiste, ¿ya estoy ayudando a alguien o fue tiempo después? No, yo creo que fue en ese momento y quiero comentar justamente las dos cosas que estuvieron comentando ustedes. Si yo estaba preparado en ese momento, yo no tenía para dónde hacerme. Claro que todo el mundo somos de una manera distinta, ¿no? De una manera de pensar. Pero si yo siempre mi vocación ha sido poder ayudar a más personas, y si yo sabía hacerlo, pues no tenía de otra más que apoyarlos. Sí apoyamos a mucha gente, pero me di cuenta que tristemente mucha gente no supera esos techos. Oye, amigo, esos techos mentales. Pero ahorita mencionaste algo bien importante, güey. Y digo, va como de la mano. Ahorita yo lo hice puente porque yo te decía, hay que la mente sepa que lo puede vivir para que lo quiera replicar. Para Laura, el momento preciso fue cuando realizó esa primer venta en línea, le dio la emoción y eso hizo que rompiera el techo mental y que dijo, no sé qué tengo que hacer, pero esto lo quiero volver a repetir. Es que para todos los amigos que nos escuchan, que han tenido esa posibilidad de vender o comercializar algo en línea, de verdad se los digo, no saben la emoción que se siente cuando vendes el primer producto. El primer producto rompe cualquier techo mental porque es la prueba de que todo lo que hiciste funcionó. Desde aprender a hacer cosas que no hacías, desde manejar estrategias que no considerabas, desde pensar en situaciones que nunca en la vida te habías imaginado y que creías muy, muy lejanas, ¿no? Y es que si te fijas, amigo, no es magia, güey. No es magia. Es acción. Así es. Y así con esa acción puedes romper los techos mentales que tú mismo te pones, como el caso de Laura. Ahora, tú, ¿cuándo supiste realmente que esto que estabas haciendo estaba funcionando o no? Cuando yo vi los resultados en las demás personas y algo que a mí me llenó también de mucha satisfacción y también rompí un techo mental, yo creía que cuando inició la pandemia yo pensé verdaderamente, porque todos teníamos una situación
de angustia, de no sabíamos qué es lo que iba a pasar. No, es más, escuchábamos el ronrún de que algo venía. La incertidumbre, pero ¿no? como fue y lo que fuera a durar. Pero cuando yo me doy cuenta que hubo empresas que realmente se subieron, tomaron acción, como dice Mike, y que rompieron esos techos mentales y que se pusieron a hacer con lo que tenían, incluso otras cosas de las que ya venían haciendo, y mantuvieron a su plantilla de trabajo, mantuvieron a la gente, porque de verdad, uno como emprendedor, a veces no nomás cargamos con nuestra propia familia. No, Cuando tenemos empleados, cargamos con todos. con la familia de los propios empleados. Entonces, el poder apoyar, a mí ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Estamos del otro lado, ¿cómo me gustaría que de verdad la gente y como país y como mentalidad nos enseñaran mejor desde pequeños Totalmente. a pensar de una manera diferente, a ser emprendedores, a tener esa resiliencia para decir, ¿sabes qué? Lo que se me atraviese lo voy a superar. O sea, cualquier techo lo voy a superar, porque siempre estamos expuestos a tener techos mentales, pero la acción nos va llevando a ir caminando Oye, hacia amigo, arriba. Oye, espérame, ¿está sonando algo? A ver, ¿cuál es? ¿Está sonando un teléfono? Acá está, mira. Ah, A ver. Ándale. pues dice? Ahí contéstale. va. Ahí va. Ya tenemos holograma. A ver. A ver. Diga usted, señor. Sí, señor. Hoy tocaron un tema importante sobre el manejo de la mente. Qué bueno que le gustó el episodio y sí es interesante pues el saber cómo romper techos mentales. Me Dice que gustó. el techo de ahí de la Baticueva. ¿Es la Baticueva? No, la empresa Díaz, La empresa Díaz. Díaz Enterprises. Dice que ese techo está muy alto. para él. Sí, pues bueno. Pero bueno, qué bueno que le gustó. ¿Algo que quieras aportar Sí, más, mira, Mike? aquí precisamente escuchando lo que dice el señor Díaz, una última pregunta para ti, cabrón. Échale. Con esa experiencia que viviste de ver las creencias limitantes y los techos de otras personas, ¿qué techo mental te ayuda a romper a ti respecto de la misma venta en línea o de cómo enseñarles a la gente a hacer eso? Pues de que no hay ninguna restricción, todo lo que somos y todo lo que tenemos, con eso puedes empezar a vender en línea. No necesitas más, necesitas solamente tener la mentalidad correcta y poderlo Tomar la llevar a cabo. decisión. Porque es una receta, digamos, inicialmente es una receta, pero cuando ya conoces la receta, empiezas a hacer las mejoras, pero todo lo podemos hacer desde niños, desde pequeños. Mis hijos venden en línea, en la pandemia vendieron en línea y eran menores de edad, o sea, de ahí obtuvieron ingresos, hasta personas de 80 años que tengan la voluntad y que digan, es más, ya el último ejemplo, pero a mí me tocó, tengo en la casa de ustedes, a un lado tengo una pareja de señores ya mayores. Y entonces cuando viene la pandemia, pues ni sus hijos se paraban ahí con ellos. Se convirtieron, yo creo que en los mejores compradores de Amazon y de Mercado Libre, porque todo les llegaba por las plataformas. Sí, pues sí. Y no agarraban ni siquiera el celular. ¿Sí? Entonces, ahí están los techos mentales que se rompen realmente haciendo las cosas. Pero todo está aquí. El decir, no puedo, convertirlo con un sí puedo. Pues sí, es que acuérdense que si tú dices no puedo o sí puedo, en ambas tienes razón. Así es. Muy bien, pues muy interesante el episodio. Esperemos que estas historias sean de su agrado y los invitamos a romper sus techos mentales. Suscríbanse, síganos y denos sus comentarios si esto les gustó y cualquier otro tema que quieran que platiquemos aquí. Su Así amigo es. Andrés Oviedo, mis redes sociales 23J Oviedo en Instagram, TikTok y Facebook. Ernesto Aragón, en Instagram estoy como @earagonmx y Ernesto Aragón también en TikTok como el Amazonero. Yo, Mike Lupercio, estoy como el Mike Lupercio en Instagram y como mikelupercio.mx en TikTok y Mike Lupercio en Facebook. Muy bien. Amigos, Nos vemos. gracias. Saludos a Saludos. todos, menos a uno.